Bienvenido a este canal GESET, espero que estés súper bien. El día de hoy vamos a continuar con la serie de Conociendo a Dios y hoy vamos a hablar del Dios Santo. Cuando escuchamos esta palabra nos recuerda o nos imaginamos algo diferente, como con luz o sin pecado, sin maldad, y eso es bastante acertado. La santidad de Dios es una cualidad fundamental de su persona y quiero que recuerdes esta frase: la cualidad de Dios es la santidad de Dios es una cualidad fundamental de su persona. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino debes seguir. Para entender mejor su santidad, voy a usar un ejemplo que me gustó bastante. Creo que es una muy buena forma de explicar la santidad de Dios, que es comparar a Dios con el sol. Y para entender aún mejor lo que es la santidad de Dios, y con este ejemplo vamos a ver qué significa santo, de dónde viene santo en hebreo, que es kadosh, y eso significa separado, puesto aparte o único. Y viendo el sol, pues nos damos cuenta de que no hay otra estrella en el sistema solar, ni tampoco hay nada en el sistema solar que se parezca. Entonces podríamos decir, y es cierto que el sol es único en el sistema solar. No hay nada que se parezca. Ahora, imaginemos que Dios es ese sol, y la luz que emite el sol es la santidad de Dios. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Aquí vemos cómo Dios también ilumina como el sol, por lo que si el sol calienta todo, Dios lo purifica todo. Y entre más te acercas a Dios, lo mismo que el sol. Por eso es un ejemplo tan bueno. De la misma forma que con el sol te acercas y sientes un calor, y entre más te acercas hay un peligro de que ese calor te lastime, lo mismo es con Dios. Entre más te acercas a esa santidad, hay un peligro de... ¿Pero por qué es peligroso? ¿Acaso Dios es malo? No, al contrario, Dios es tan bueno que nosotros que somos malos o que tenemos un cuerpo pecaminoso no podemos resistirlo. No podemos llegar delante de su santidad, porque igual que con el sol podemos morir. No importa cuántas protecciones pongas, es demasiado para nosotros. Es demasiado. Bueno, ¿y hay alguna forma de llegar ante esa presencia? A lo mejor no directa, de estar justo al lado, pero ¿hay alguna forma de llegar a su presencia? Sí la hay. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de personas que entraban a la presencia de Dios, específicamente en el tabernáculo. Los sacerdotes entraban para rendir holocausto a Dios y para recibir la palabra de Dios para el pueblo. Pero para poder entrar al tabernáculo donde habitaba la presencia de Dios, no podían entrar cuando ellos quisieran o como ellos quisieran. Tenían que seguir ciertas reglas. Por ejemplo, una de esas reglas es que no podían tocar nada que estuviera muerto. Tampoco podían vestirse o podían entrar vestidos al tabernáculo de la forma que ellos quisieran, sino tenían que seguir ciertas reglas sobre su vestimenta. Tenían que vestirse de cierta forma para entrar al tabernáculo, y muchas otras reglas. Esto no significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo que ellos hacían para entrar en la presencia de Dios, porque eso es en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, y eso viene desde una promesa desde el Antiguo Testamento. Aún con el Antiguo Testamento no se podía hacer, pero ya existe la promesa de que en algún momento íbamos a poder tener una relación directa con Dios. Ya no que estuviera en un tabernáculo y que el sacerdote tuviera que entrar para recibir palabra de Dios, sino que ahora ya todos nosotros podemos recibir palabra de Dios en nuestras vidas. Isaías 6:2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros,
con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpio de tu pecado. Wow. En ese momento Isaías está teniendo una visión de Dios, y no nos vamos a centrar en los serafines o en los versículos, sino en la reacción de Isaías ante la santidad de Dios. Él sabía que era pecador. Él dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Él sabía el peso de ver la santidad de Dios, de estar ante la presencia del Dios santo. Él lo sabía y estaba tan cerca de la presencia de Dios que podía causar la muerte. Pero algo pasa. Algo pasa. Él estaba diciendo: ay de mí que soy muerto. Pero en ese momento un serafín voló hacia el altar, tomó un carbón encendido, y con ese carbón encendido tocó los labios inmundos de Isaías. Y entonces dice: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpio de tu pecado. Eso es lo más importante de este texto, lo que nos importa más. Porque esto nos da la visión de lo que Jesús iba a hacer después, en el Nuevo Testamento. Iba a quitar la culpa y limpiar el pecado. Lo vemos en Mateo 9:2, en Lucas 7:48 y en más partes de la Biblia. Vemos cómo Jesús perdona los pecados. La santidad de Dios es un rasgo tan importante de Él, que es de las primeras cosas que sentimos cuando estamos en su presencia. Pero para poder estar delante de esa presencia tenemos que ser santos nosotros, y solamente hay alguien que nos puede hacer santos: Jesús. Jesús murió en una cruz para darnos salvación. Y si recordamos el video de Justo, que lo puedes encontrar en este canal, vemos que Él nos hace justos por medio de la fe. Nadie es santo más que Dios. Y solamente por medio de Él nosotros podemos ser santos. No hay nada de que yo me porto bien y hago las cosas bien, obedezco, pero no conozco a Dios, pero soy santo porque vivo bien. No. Somos santos por Jesús. Somos santos porque Él murió en la cruz. Es el resultado. Nosotros solos no podemos ser santos, porque a diferencia de los demás atributos de Dios, como la fidelidad y la misericordia de la que hemos hablado, que nosotros sí contamos con eso, que podemos ser misericordiosos, que podemos ser fieles, nosotros no podemos ser santos solos. Solamente aquel que es santo nos puede a nosotros hacer santos. Cuando Jesús murió, pasó una cosa que cambiará la historia de la relación con ese Dios santo. Mateo 27:51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ese es el momento cuando Jesús muere. El velo se rasga de arriba hacia abajo, pero no era nadie que lo rasgara, no era un sacerdote que estuviera ahí y lo rasgó, sino fue la muerte de Jesucristo. Cuando se abre la puerta, cuando el tabernáculo se abre para todas las personas, la presencia de Dios, acceso. Y no solamente eso, sino que nos da la oportunidad de ser santos para entrar a esa presencia. Dios es único y no hay nadie como Él, ni parecido a Él. Jesús murió en una cruz para darnos darnos salvación, para hacernos santos, para hacernos justos. Y estar delante de su presencia es peligroso, es demasiado santo.
Pero esto no debe de hacer que tengamos miedo y no querramos conocerlo. Digamos, no, Dios, sabes que hasta aquí yo sé que existes, pero no quiero una relación íntima contigo, no quiero conocer más allá, porque creo que si la tengo voy a morir. Porque tú eres tan santo que cuando tú te des cuenta de lo que yo soy, no voy a quedar mal, algo me va a pasar, es peligroso entrar en tu presencia. No, espera. Sí, la santidad de Dios es tan buena, Dios es tan bueno que es peligroso para nosotros, que somos pecadores. Pero Jesús murió en la cruz para que podamos entrar a esa presencia. La santidad de Dios no debe de ser algo que nos aleje de Él y tengamos miedo de conocerlo, sino debe de ser algo que nos cautive, nos mueva a adorarlo, y solamente por medio de esa santidad de Jesús podamos conocerlo. Nunca podremos ver la santidad de Dios en su máximo esplendor. Nunca podremos ver a Dios cara a cara. Es demasiado. Pero sí podemos llegar cerca. Sí podemos llegar a un punto donde en verdad sintamos su presencia de una forma indescriptible. El pensar que Dios es santo, que es único, debe de ser algo que nos maraville, que nos impresione, y que solamente existe un Dios como Él, que no importa cuánto pensemos, no importa cuánto busquemos, no hay ningún Dios que su misma presencia ilumine todo, que su misma presencia lo purifique todo. Y aún más nos debe de impresionar que un Dios tan santo, tan único, poderoso, decidió amarte, decidió dar todo lo que amaba por ti. El santo, Dios santo, dio a Jesús para que podamos tener una relación íntima, para que esa santidad la podamos conocer y nosotros podamos compartir esa santidad, que podamos ser santos por medio de Jesucristo, no por nosotros. Cada día debemos de darle gracias por eso, porque siendo tan santo, tan bueno, que es tan bueno que para nosotros es peligroso, tan único, aún así nos amó. Cuando ya le habíamos fallado, cuando ya lo habíamos rechazado, aún así Dios dio a su único Hijo en la cruz para morir por nosotros. Espero en verdad que puedas conocer a este Dios santo. No podemos conocer toda su santidad, nunca. No importa que cuando estemos muertos, no, aún así es demasiado. Pero eso me impresiona porque digo, wow, qué clase de Dios tenemos, ¿verdad? Que Dios te bendiga. En verdad te espero. Anhelo que conozcas a ese Dios santo que dio a Jesús, su Hijo, para que tú seas santo. Nos vemos luego. Cualquier duda, pregunta, la puedes escribir en los comentarios. También sugerencia, compártelo, suscríbete y nos vemos luego.